Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar una especie de 2 por 1. Empecemos por esto. El bullying no empieza en el patio, empieza cuando un adulto calla, y algunos callan demasiado. Papeles, correos, protocolos, todo muy bonito, pero cuando un crío sufre, eso no vale para nada. A la víctima la cambian de clase, al que acosa le cambian el nombre, y todos tan panchos. Sí al trabajo en equipo, pero nunca con el raro del grupo, Cartelitos de stop bullying en el pasillo, niños llorando solos en el baño, destrozados. Enseñan mates y lengua, pero mirar a los ojos al de al lado, poquito. Los críos no nacen crueles, se hacen mirando a los mayores. Tu hijo se burla y tú te ríes, estás criando un cobarde. No son monstruos, son críos sin frenos y adultos que no los paran, cojones. No hacen falta protocolos, hacen falta adultos que pongan límites. Hace un par de semanas atrás usé un videíto de esta abuelita española en uno de los videos en los que hice alusión una vez más al uso de pantallas y buscando algunas cosas en redes había llegado a un reel de esta doña Vicenza y tal y como lo presenté cuando lo usé en ese video, dije que me había llamado la atención esa forma de hablar, esas palabras de las que se había valido, pero dije, los españoles hablan así y hay cosas que de alguna manera cuando uno las dice, advierte y sigue pasando lo mismo o peor, hay momentos en que se llega a hacer necesario el hecho de decirlo de alguna manera que nos haga tambalear o dar ese cimbronazo. Y resulta que ese videíto de doña Vicenza me condujo a otro y termino buscándola en redes y me llevo la sorpresa de que todos los videos que encontraba subidos en una cuenta o en todos los videos, esta señora estaba vestida igual. Y dije yo, ¿serán extractos? Porque como ustedes ven son videitos muy cortitos. Dije, ¿serán extractos de alguna conferencia que ha dado? Porque era muy llamativo, porque de pronto había 27, 31 videos donde esta señora estaba vestida de la misma manera. Entonces digo, voy a investigar, porque también me resultaba extraño justamente esto. Entonces resulta que empiezo a investigar y con que me encuentro con que esta abuelita, doña Vicenza, no es una persona real. Es una IB corta, es una influencer virtual. Sí, señores, tal y como lo están escuchando, es un producto de la inteligencia artificial. Es un personaje que creó una persona que evidentemente tenía interés en transmitir cierto tipo de cuestiones y se valió de esto que realmente me parece magistral, porque ayer me dediqué a ver 20 videitos y es increíble porque hay algunos que en los que se le hacen primeros planos y los rasgos faciales, las arrugas, la mirada, es realmente increíble.
increíble. Y empecé a encontrar videitos en otros espacios, no solamente en el escenario de un teatro, como si estuviera dando una conferencia con microfonito y todo, sino en otros espacios, en la calle, haciendo el gesto como si se estuviera ella autofilmando, realmente brillante. Y la presentan así, como Doña Vicenza, la influencer virtual que habla sin filtros y dice verdades como puños. Una definición literal, brillante. Me puse a investigar un poco más y a la única información a la que pude llegar es a la de que un tal Manuel es quien creó este personaje y que está absolutamente asombrado del impacto que ha tenido porque nunca se imaginó que iba a escalar tan alto, porque esto surge ahora, en octubre. Los primeros días de octubre o en los primeros días de octubre se hizo, digamos, salió al ciberespacio el primer video que en muy poco tiempo se hizo viral y bueno, obviamente esto no es algo, por más que sea un producto de inteligencia artificial, no es algo que se crea y se resuelve en un chasquear de dedos, así que se supone que este Manuel viene trabajando en la creación de Doña Vicenza desde hace por lo menos un par de meses antes, o vaya a saberse desde cuándo, pero bueno, esta es la realidad. Doña Vicenza, esta abuelita española que dice cosas sin filtro y que son verdades como puños, es una influencer virtual. ¿Qué tal? Por un lado me fascina, por el otro me aterra, y por eso les dije al principio que iba a ser una especie de 2x1. ¿Por qué? Y elegí ese videíto en el que habla del bullying de una manera impecable. A mí en lo personal, como no soy de las malas palabras, eso me choca un poco, pero bueno, insisto también en lo que dije antes, en esto de indiscutiblemente son verdades como puños y un decir sin filtro. Y muchas veces hay demasiadas personas que, como para tomar conciencia de las cosas, necesitan que esto sea así, como cachetazos, con palabras de la jerga popular, de esto de que cualquier persona va a entender, así suene como mala palabra, así suene como insulto, pero de alguna manera produce el efecto que se está pretendiendo, y que es que la gente reaccione. La verdad es que la idea de este Manuel, al que voy a seguir tratando de ubicar, me parece brillante, pero como suelo decir yo, en relación a las cosas que yo misma hago, la inteligencia artificial es una herramienta que puede usarse para bien o para mal, y que puede usarse tanto para construir como para destruir. Y esa es la parte que me aterra, no es que me preocupa, simplemente me aterra, y por eso justamente elegí ese videíto acerca del bullying. Porque fíjense que bueno, el bullying es un tema que está en auge, que lo escuchamos por todos lados, algunos lo vivencian de manera personal, otros de una manera un poco más indirecta. Pero imagínense si tienen hijos, nietos, sobrinos, hijos de amigos, vecinos o quienes sean, que sufran bullying o hayan sufrido bullying en algún momento de sus vidas, y de qué manera.
porque le dicen gordo, porque le dicen traga, porque tiene anteojos, porque tiene mal aliento, porque es desprolijo, porque es muy estudioso, por la razón que sea, de una manera verbal, ¿sí? Porque hasta que se puso en auge el tema de las redes sociales, las situaciones de bullying se daban en presencia y de esta manera. A lo sumo papelitos o escribirles en la espalda con tiza, en la campera azul con tiza blanca, o en el guardapolvo blanco o en la chomba blanca con una fibra indeleble o un fibrón. Cualquier tipo de insulto, gestos obscenos, pero de esa manera. Y entonces esta situación, indiscutiblemente muy preocupante, pero de alguna manera quedaba como encerrada en el entorno más inmediato de los chicos. A partir de las redes sociales y del uso que los chicos hacen de estos aparatitos, esto ya catapultó a ser algo que ni siquiera se puede dimensionar, porque cualquier cosa que se haga, que se suba a una red social, o una imagen o un video que se comparta por WhatsApp o que se suba a ciertas cuentas, por más que sean historias que duran 24 horas, por más que se compartan las listas de los mejores amigos, salió de un celular y desconocemos y perdemos absolutamente el control de qué vuelo pueda eso tomar. Entonces imagínense esta situación. Imagínense, en vez de una doña Vicenza, en vez de una abuelita que está tratando de hacer reaccionar a los padres, a los adultos, a las mujeres, imagínense esto en manos de niños grandes, de adolescentes, con intenciones de molestar a otros, de perjudicar a otros, sin referirnos específicamente a una situación de bullying. Imagínense esto. Ya hace varios videos les hablé mostrándoles un collage que había creado con imágenes mías, trabajadas con inteligencia artificial, en donde estoy yo montada en un caballo, abrazando un elefante, disfrazada de Mujer Maravilla, envuelta en una bandera argentina frente a un horizonte, y la gente diciéndome: Ale, qué maravilla, ¿cuándo estuviste con un elefante? ¿A qué fiesta de disfraces fuiste que te disfrazaste de Mujer Maravilla? Y yo diciéndole: gente, no soy yo. Hice un video respecto a eso, y son imágenes. Imagínense ustedes una imagen animada. Imagínense ustedes creando un personaje en modo real, porque una cosa es hacer un videíto con una animación en 3D, con un dibujo, con un personaje, con una figura de anime. Pero otra cosa es cuando estamos frente a lo que indiscutiblemente consideramos que es una persona real, y que no lo sea. Porque fíjense que cualquiera, no solamente puede, que ahí no habría problemas, si uno crea un personaje, arma un personaje, hace una doña Vicenza y la usa para el bien, con un buen sentido. Eso no sería tanto un problema. El problema es que esa doña Vicenza se puede crear con el rostro de una persona que nosotros conozcamos, con nuestra misma cara o con la cara de alguien que tenemos ganas de hacerle una bromita o una broma pesada, y creamos una persona que después armamos un video y la hacemos hablar de determinada manera, la hacemos hacer determinadas cosas y lo compartimos. Entonces ese pobre alguien, cuando se entera, no solo tiene que empezar a
tratar de hacer entender a quienes hayan visto eso que no es él, que no es ella, sino que de qué manera maneja el vuelo que cualquier cosa compartida en internet toma al instante. Yo cuando descubrí esto de doña Vicenza quedé pasmada, atónita. Mis ojos eran un par de huevos fritos. Y dije, my God, Dios mío. Porque insisto, usado para bien, excelente. Pero ¿qué hacemos si nuestros hijos, si los hijos de otros que no sean buenas personas, que no tengan buenos sentimientos, que no tengan buenas intenciones, empiezan a manejar este tipo de herramientas que hoy en día están al alcance de la mano de cualquiera? Para llegar a obtener una doña Vicenza, obviamente eso no se logra con ningún programa o en ningún sitio web o con ninguna aplicación gratuita. Para lograr ese tipo de productos, por supuesto que hay que pagar. Pero ahí tenemos otra cosa. ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes sacan los datos de la tarjeta de crédito o de débito de mamá o de papá y compran juegos en Roblox, compran fichas acá, tarjetas allá o lo que fuera, y después con suerte informan a los padres, o cuando los papás reciben los resúmenes de cuenta y dicen, espérate, ¿y esto qué es? Y el chico, o yo no fui, o sí, porque yo compré tal cosa, sin autorización, sin permiso, sin explicar a los padres para qué, por qué, nada. Imagínense. Bueno, gente, esto catapulta y esto despega y no se sabe a dónde va a llegar. Por eso es profundamente urgente que toda mamá y todo papá, toda mamá y todo papá que tenga hijos a los que se les permitió el acceso a internet, que tienen celulares propios, que tienen todas las pantallas habidas y por haber en su propia habitación a la que ingresan, cierran la puerta y hacen mundo aparte y nosotros del otro lado sin tener la más remota idea de lo que estén haciendo. Tomen cartas en el asunto. Lo he dicho un montón de veces, es mucho más factible perder un hijo porque te lo absorba una pantalla que porque alguien te lo arrebate de la mano cuando están caminando por la vereda o jugando en una plaza. Es de carácter urgente, papás, porque el común de los chicos hoy, como se viene alimentando de videitos graciosos y se ríen y se divierten de la desgracia ajena, no están pudiendo dimensionar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles son las consecuencias de si hago o digo tal o cual cosa. No lo están pudiendo lograr en líneas generales. Entonces todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a ser víctimas de lo que se les ocurra, porque ellos no saben la tabla del 4, pero sí saben manejar ciertas cosas, pantallita mediante. No saben dónde trabajan los padres, pero sí saben en qué año se creó tal o cual juego y qué sentido tenía quien lo creó cuando se le ocurrió crearlo. Y así puedo dar ejemplos durante 5 horas continuas. Abran los ojos, papás, investiguen, lean, busquen información y siéntense con sus hijos a hablar
de estas cosas, sin que sea necesario llegar a la amenaza. Mirá, si yo me llego a enterar que vos hiciste tal o cual cosa, porque eso muchas veces es como un arma de doble filo. Es como cuando a los niños uno le dice, no vayas a poner los deditos en el enchufe, y nos dimos vuelta y pic, ahí fueron. Hay que ver de qué manera manejar estos temas. Pero mi preocupación de hace más de una década viene siendo cada vez más grande. Hay personas que me dicen, Ale, ¿otro video más hablando del tema de los celulares? Sí, otro video más, y habrá muchísimos. Porque esto es una bola de nieve. Es una bola de nieve. Tiene que aparecer alguien que dé un mazazo y esa bola de nieve se disgregue y podamos ver qué hacemos con los pedazos. Pero alguien lo tiene que frenar. Y el alguien que tiene que frenar esto es cada mamá o cada papá que tenga un hijo con acceso a todo esto. Porque de todo esto a lo que acceden, eligen la porquería, no eligen lo nutricio. Es como si los pusiéramos ante una mesa en la que les presentamos una ensalada de lechuga y tomate y una hamburguesa con papas fritas. ¿Y a dónde va a ir la mayoría? ¿Sí? Porque son niños, porque son adolescentes, porque no tienen desarrollado el poder de discernimiento, el sentido común, la sensatez. Entonces van por lo más fácil, por lo que tiene más prensa, por lo que puede llegar a dar premio, y no por lo que realmente sea nutricio para ellos. Y entonces, papás, pregúntense todos y cada uno de ustedes qué tipo de personas estamos construyendo, porque también lo he dicho un montón de veces, después nos quejamos de ciertas cuestiones, pero cuando tuvimos la posibilidad de actuar de una manera preventiva, elegimos cerrar los ojos, hacer la vista gorda y cablearlos en la habitación de al lado para que no nos molesten.